pero muy buenos días. Les bendigo en este día precioso, precioso que el Señor ha hecho. En algunos países hace sumamente una calor terrible y en otros hace un frío horrible. Y bueno, aquí en el sur de la Florida siempre tenemos un balance tropical. A veces queremos que haga muchísimo frío, pero a la verdad decimos, no, mejor que se mantenga así. Nuestros inviernos son cálidos, no son fríos. Nuestros veranos son llenos de lluvia, o sea que para todo hay una ocasión, ¿verdad? Y para cada país y cada ciudad algo diferente ocurre en la atmósfera. Y le damos gracias al Señor por las estaciones del tiempo, ¿verdad? Porque esas estaciones son buenas, de una manera u otra son buenas para nuestra vida, son buenas para los árboles, para las plantas, y esa es la verdaderamente gloria de Dios. Y bueno, hoy quiero saludarles, perdón, hermanos, hermanas del otro lado. Le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes, de sus familias, de sus generaciones, porque sé que todos como cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, pasamos situaciones, algunos traumatizantes, dolorosas, sea que sean enfermedades, sea que sean emocionales, financieras. Pero mientras estemos en esta tierra, la realidad es que todos nosotros los seres humanos, cristianos y no cristianos, vamos a pasar por situaciones dolorosas, porque la Biblia nos describe, ¿no?, que el mismo sol que le brilla a otro nos brilla a nosotros. O sea, estamos todos bajo esta tierra, en este mundo, y nuestros cuerpos físicos van a ser afligidos de alguna manera. Nuestras emociones van a ser afligidas de alguna manera. La Biblia nos describe, ¿verdad?, que de dónde vienen todas esas pasiones y de dónde vienen todos los desacuerdos y todos los enojos y todo lo que hacemos los seres humanos. Él dice, ¿y no es acaso de vuestros miembros que combaten contra ti? O sea, nosotros mismos, nuestras propias emociones. Siempre he dicho, amados de Dios, que la guerra verdadera que estamos teniendo nosotros como seres humanos es en nuestra mente y es contra nosotros mismos, porque muchas veces nosotros decimos, es que me están haciendo la guerra, ok, o sea, sabemos que nos hacen la guerra, pero también sabemos que aunque una persona nos hace la guerra, nosotros tenemos el choice, o sea, tenemos la decisión de decir cómo recibo esto o cómo no lo recibo. Si alguien en este momento a ti te está haciendo la guerra y tú te sientes como en contra la pared, dirían, ¿no?, entre la espada y la pared, recuerda que tú tienes la decisión de decir y actuar conforme algo bueno. Lastimosamente, obviamente sabemos que estamos llenos de un poco de emociones, pocotoso de emociones, y esas emociones muchas veces nos llevan a cometer errores. Esas emociones muchas veces nos llevan, Dios mío, a decirle a las personas hasta del mal que se van a morir literalmente, y después uno se da cuenta y dice, pero ¿qué hice? ¿Cómo yo le pude haber dicho a esa persona estas cosas? ¿O cómo pudo mi corazón revelar lo que hay dentro? Bueno, hermanos y hermanas y amigos, a veces somos bien especialistas en esconder el enojo. Somos especialistas en esconder lo que verdaderamente sentimos por otras personas cuando estamos enojados o cuando nos han hecho algo en la vida. Entonces nosotros reaccionamos de un momento a otro. Un enojo, ¡pam!, salió todo lo que había en nuestro corazón. Es por esto que todos los días, hermanos y hermanas, amigos, tenemos que venir a los pies de Cristo. Tenemos que pedir perdón. Todos los días estamos bajo ese manto de gracia, ese manto de perdón, donde el Señor nos santifica. Si verdaderamente nosotros, como dice la Biblia,
venimos a Él con un corazón contristo y humillado, porque un corazón contristo y humillado, hermanos, créeme que te lo digo yo, el Señor no va a despreciar. El hombre puede despreciarnos, las personas pueden hacernos a un lado, pero cuando uno se arrepiente de corazón, con un corazón contristo y humillado, Dios jamás de los jamases nos va a hacer a un lado, es más, nos va a traer hacia Él. Entonces es por esto que todos los días, todos nosotros tenemos que ir delante de Dios y pedir perdón. Perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras acciones, por la forma como nos comportamos muchas veces, aún siendo cristianos, porque el error más grande es que las personas le digan a otras personas, métete al cristianismo o acepta a Cristo que todo te va a ir bien o que todo va a estar sumamente bien. La realidad es que no todo va a estar bien. No todo te va a ir bien, porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, es allí donde está el verdadero avivamiento. Las personas buscan un avivamiento por lo que ve su ojo, por las acciones de otras personas. Buscan un avivamiento porque cuántas personas se está cayendo en el piso o cuántas personas están gritando o siendo liberadas. El verdadero avivamiento es un estilo de vida diario de arrepentimiento, un estilo de vida diario con el Espíritu de Dios que nos está confrontando, que nos está renarguyendo, que nos está quebrantando con la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios dice que el Jesús cuando ascendió a los cielos dice, os dejaré al Consolador, al Espíritu de Dios que os guiará a toda verdad. ¿Cuál verdad usted cree que es esa verdad? La verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Entonces, cuando tenemos la verdad de la palabra de Dios, nuestra vida ya no es igual. Nosotros cambiamos, hay cosas preciosas y diferentes que pasan en nuestra vida y en nuestro diario vivir. Entonces, es por esto, amados del Señor, que nosotros tenemos que dejar que sea el Espíritu de Dios que nos confronte, dejar que sea eso, porque ese es el verdadero avivamiento. Como digo, el ser humano está acostumbrado al emocionalismo, ¿no? Que lo que ve mi ojo y así si lo ve yo esto. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema más grande? Es este. Que así como el pueblo de Israel, ¿verdad? Como el pueblo cuando estaba en el desierto, ¿verdad? Cuando iban hacia la tierra prometida. Este pueblo, cuando Moisés sube, se tardó 40 días en bajar. Entonces, como el pueblo y las emociones y todo querían ver algo con sus ojos, ¿qué hicieron? Formaron con todas sus joyas, con todas sus cosas, un becerro para adorarlo, idolatrarlo, porque ellos creían que deberían de hacer ¿qué? Una expiación como el pueblo estaba acostumbrado anteriormente, y de ahí empieza la idolatría. Entonces la idolatría de ellos era que no esperaré que Moisés baje a que dé ninguna ley. Yo voy a idolatrar a un becerro porque mi ojo lo ve y lo puede tocar. Y ese es el problema que radica en nosotros todos, y aún en la iglesia cristiana y en cualquier iglesia. El problema que radica es que vamos por lo emocional. Las emociones son las que están como pidiendo, ¿verdad? Cuando tú pides un menú para ver la comida de ese día, ¿de qué sirven hoy? Bueno, las emociones. Y esas emociones son las que no nos permiten vivir en el espíritu, sino siempre vivir en el alma. Y el alma se ha vuelto el mayordomo de mi vida porque el espíritu ha quedado allá ahogado. Por eso la palabra de Dios nos describe que caminemos con el espíritu y no caminemos como la carne, haciendo todo lo que la carne nos dirige que haga, o sea, las emociones. Entonces, hermanos, tenemos que entender algo. Nosotros no podemos ser guiados más por la carne todo el tiempo cuando nos hemos convertido a Cristo, cuando estamos aprendiendo la palabra de Dios, porque entre más tú aprendas la palabra de Dios, no la palabra de un hombre, de un ser humano, nosotros somos portavoces,
Dios usa nuestra voz, pero para declarar su palabra, no declarar solamente lo que creemos y no creemos, porque hay diferentes plataformas para hacer diferentes cosas. Entonces, nosotros tenemos que guiarnos por la palabra del Señor. Y precisamente este estudio de Gálatas que hemos estado estudiando ya varias semanas, bueno, 2 semanas creo que han pasado, sí, 3 semanas, vamos para 3 semanas. Es un estudio glorioso porque nos enseña la realidad de lo que pasaba con los Gálatas. Por eso Pablo decía: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros para que se apartasen de la verdad? Ellos tenían la verdad al frente de ellos. Pablo la había predicado y había ido a diferentes lugares a dársela, y especialmente en Antioquía. Pero ellos fueron fascinados por aquellos predicadores que les decían: no puede ser por gracia, no puede ser por fe, tiene que haber obras. Obviamente la palabra nos describe que la fe sin obras es muerta. Pero las obras vienen después de haber oído la palabra por fe. Entonces tú accionas. ¿Por qué? Porque tienes fe de lo que estás escuchando es una realidad para tu vida, y ahí vienen las obras. Pero el pueblo siempre hay una forma que lo hacen, yo también lo he hecho muchas veces, que es la forma de creer que las obras van a salvarte, que las obras van a cambiarte, que las obras van a hacer algo diferente en ti. No, hermanos y hermanas, amigos, las obras nunca van a salvar, ni le va a otorgar la eternidad a nadie, ni un lugar en el cielo, porque muchas personas creen que si dan limosna, como en muchas iglesias, que si dan un montón de limosna y le dan al pobre y necesitado, usted puede darle al pobre, al necesitado, puede hacer obras de caridad todos los días, puede hacer todo lo que usted quiera, pero si usted no es una persona que está alineada a la palabra de Dios y está con Él, todas esas obras van a ser en vano, porque al final, ¿qué es lo que Dios busca realmente? ¿No es acaso nuestro corazón? ¿No es acaso un corazón contrito y humillado que Él no va a despreciar? Por eso Él estaba harto de las fiestas solemnes que hacían en Israel, harto de las leyes que ellos mismos habían trazado, los fariseos, porque ellos se iban por la ley mosaica de Moisés. Entonces se trazaban un montón de leyes, un montón de cosas que ellos mismos no podían ni siquiera hacer con ellos mismos. Iban al pueblo, iban allá y empezaban a hablarle a todo mundo que es por la ley de la circuncisión, que es por la ley de los judíos, o si no nadie es salvo. Por eso hay tanta gente súper confundida en estos tiempos, porque aún muchos cristianos quieren seguir la ley de los judíos y quieren hacer las mismas cosas que ellos hacían y hacer un montón de cosas que ellos hacían, cuando ya Cristo vino, hizo todo para la salvación. Y yo sé que este es un tema que se discute mucho, y yo no lo quiero como tema de discusión. Yo quiero solamente para que muchos entendamos y que sea el mismo Espíritu Santo que le dé a usted la revelación. Ahora bien, entonces aquí en Gálatas estamos verdaderamente fascinados con esta carta. Yo estoy fascinada con esta carta. Gracias a los hermanos que han escrito por YouTube. Gracias por los hermanos que han escrito por Messenger, que nos han dicho: wow, estoy aprendiendo bastante. La gloria sea para el Señor. Ahora vemos el versículo de Gálatas, el capítulo 2, versículo 3 al 5, que dice: el asunto de la circuncisión de Tito, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, o sea que él era gentil, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad. Les hace familiar aquellos hermanos que se sientan en las congregaciones, que aún se sientan en las sillas de al frente, pretenden que todo está bien y a Dios bendiga, aleluya, gloria a Dios, pero son falsos hermanos que se sientan para espiar cómo uno vive en la libertad de Cristo. Entonces, si una persona levanta, digamos, la ceja un poquito más arriba, ya le dicen: es una Jezabel, hija del diablo. Si un hermano no se abotonó toda la camisa hasta arriba,
y tiene un botón no abotonado, seguro se le rompió, no se lo quiso abotonar, entonces ya le dicen es un falso hermano. Estos eran los hermanos que estaban allí, estaban viendo a ver si qué iba a pasar, si la gente se iba a circuncidar, para ir a hacer la circuncisión, y si iban a convertirse a ser judíos y después a ser cristianos. O sea, ellos querían ver si ellos iban a seguir estas tres cosas. Cuando ya Pablo había predicado y cuando ya Dios, el Espíritu de Dios, había dado la revelación que era por la fe y era por la gracia para que nadie se gloriara y no era por la ley. Aunque la ley era necesaria para seguir ciertas cosas, la conversión y la salvación no, y escúchame bien, no es por todos los rituales que tú hagas en tu congregación, líder. No es por todo lo que usted le imponga a las hermanas que tienen que vestirse así y hacer de esta manera y hacer. Cada uno es confrontado por el Espíritu de Dios, es confrontado con el Espíritu de Dios para cambios. Pero tú no eres Espíritu Santo y no importa cuántas leyes, ideologías y reglas tú puedas poner en una congregación para los hermanos, aunque sí se debe de tener un orden. Estoy de acuerdo con los órdenes, estoy de acuerdo con las reuniones, estoy de acuerdo con orar antes de hacer cosas, todo eso estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo son todos estos rituales religiosos y cargas pesadas que se le imponen a las personas en la congregación y que si no, cuidadito con que no las hagan, cuidadito con que no sigan. Es más, yo he tenido que ver hermanas ser sentadas en la congregación cuando están en un ministerio porque se sacaron las cejas o porque se quitaron un poquito de bigote que les tenían. Hasta esos extremos va la gente ignorante, que no conocen la libertad en Cristo y que no conocen realmente la palabra de Dios, porque aquel que conoce la palabra de Dios ni la usa para libertinaje, pero tampoco la usa para legalismo. Entonces tenemos que estar claros en esto. Entonces habían esos falsos hermanos escondidos que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Esto dice Pablo, para reducirnos ¿a qué? A esclavitud. Porque esto es lo que hace la religión. La religión esclaviza al pueblo. La religión nunca te va a dar una vida eterna. No porque tú seas una persona y te llames que eres un religioso y que estás en tal iglesia y tal iglesia. Ustedes pueden estar en todas las iglesias que ustedes quieran. Pueden tener nombres de apóstoles, de bishops, de todo lo que usted quiera. Pero nada de eso salvará a un ser humano, porque delante de Dios todos seremos iguales y todos seremos juzgados de la misma manera en el trono. Esto y esto y esto. Y cada uno seremos juzgados por todo lo que hemos hecho aquí en la tierra. Pero acuérdese, la salvación es entregada por causa de aceptar a Cristo como tu Salvador, no por todas las reglas que te pongan en una congregación, no porque te digan quítate y póngate, no porque te digan póngase pollera y no se ponga pantalón o si no usted se va al infierno. No, señor, eso lo ha hecho el hombre, el ser humano, porque de su propio corazón está enfermo muchas veces. Cuando líderes suben a la congregación, cuando líderes, muchos líderes, y no estoy hablando de todos, para que no me digan que yo hablo de todos los líderes. No, yo he sido líder y sé bien lo que estoy hablando. Pero cuando los líderes se suben a tomar una posición de pastores, de líderes, de evangelistas, de intercesores y lo que sea la posición que usted esté tomando, si no es usurpada y enviada por Dios, usted va a pasar primero por la casa del alfarero. Usted va a ser arrancado. Usted va a ser en el proceso, va a ser quitado de muchas cosas. Entonces no va a estar parado en un púlpito dando el evangelio del dolor. No va a estar acusando a las personas por lo que se ponen y no se ponen, o por qué color es el cabello, o que si hablaron de una forma u otra, porque va a entender que Romanos 2, en lo mismo que tú acusas a tu hermano, tú mismo te condenas a sí mismo y no escaparás del juicio de Dios.
Y yo con esto no estoy hablando de que no debemos discernir en el espíritu a los espíritus, porque eso es discernir en el espíritu a los espíritus. Esa es la diferencia de juzgamiento y de acusación y la diferencia de discernir. Muchos llaman discernir, decirle al hermano, acusarlo por su forma de vestir o de hablar o de caminar literalmente. Pero eso no es, eso es juzgamiento. Discernir es: yo discierno, Señor, que esta persona no está bien, déjame orar por ella para que tú la ayudes y le guíes a toda verdad. ¿Ves la diferencia? Y todo hecho en amor. Entonces aquí dice: para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Pablo no se sometió. Y él enseñaba que tampoco las personas se tenían que someter a esa esclavitud. Porque mire, hermanos, y mire, amigos, cuando usted sabe que sabe a lo que fue llamado, cuando usted sabe que Dios lo llamó a ese ministerio que usted tiene en este momento, a esa plataforma que usted tiene en ese momento, usted no se va a someter a alguien que le diga: mire, eso no es de Dios, usted no debe hacer esto, ¿por qué hace esto? No. Usted puede escuchar consejo, porque a veces podemos estar errados en algo, pero déjame decirte, la mejor enseñanza de este sometimiento fue Jesús, sometido al Padre y haber muerto en una cruz por ese sometimiento de que Él dice: yo hago lo que mi Padre me dice que haga, obediencia. El sometimiento de Pablo también fue a Dios, porque fue Dios quien lo llamó a él personalmente y le dio la visión. Cuando otras personas no crean en tu visión, no te molestes, no te enojes, no te incomodes, porque cuando otras personas no creen en tu visión, ya Dios te la dio, fue a ti, no a esas personas. Entonces haz lo que Dios te ha llamado a hacer y no te sometas a estas personas que solamente vienen a opacarte, vienen a rechazarte, vienen a esclavizarte con un montón de rituales religiosos y ni siquiera te dejan fluir en el espíritu, ni siquiera te dejan hacer lo que Dios te llamó a hacer. Y yo no estoy no estoy diciendo a gente rebelde, estoy hablando de gente que no usurparon posiciones y que Dios les llamó, porque también tenemos que tener cuidado con la rebeldía. A veces hay líderes que están llamando rebeldes, hermanos, que Dios les dio una visión, que saben para dónde quieren ir, que se han sometido a las autoridades de la iglesia, pero por celos no les dejan hacer lo que tienen que hacer y después les llaman rebelde. Ahí es que tenemos que tener cuidado, hermanos y hermanas. Por favor, tenga usted cuidado, que usted no sea una de esas pastoras, uno de esos pastores, uno de esos líderes, que usted por celos espirituales, celos de ministerio, que ve que Dios quiere levantar a una hermana, a un hermano con poder, usted le diga que no puede, pero no porque verdaderamente Dios le había dicho que no puede, sino porque usted en su corazón está dañado y está lleno de envidia por esa persona. Tenemos que tener, porque recuérdese lo que dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón y solamente yo, Jehová de los ejércitos, lo conozco. Amén. Entonces él no se sometió a esa esclavitud para que la verdad del evangelio que quisiera permaneciese con vosotros. Y aquí dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. El punto de Pablo es que el liderazgo en Jerusalén aceptó a Tito, un gentil convertido, a pesar de que no estaba circuncidado de acuerdo con la ley mosaica. El liderazgo lo acepta. Los hermanos falsos y todas las otras personas empiezan a atacar para decir: no, este se tiene que circuncidar, y aún algunos líderes también lo estaban haciendo. Ahora, esto muestra que el liderazgo de Jerusalén, las personas que él dice en este versículo, que él dice: fui en privado con personas que tenían una reputación de ser algo, o sea, reputación de ser buenas personas, de servirle al Señor. Viste que él no agarró el consejo de todos, agarró el consejo del grupito ese que él sentía que tenían una buena reputación y amaban realmente al Señor. Entonces dice: aceptó el evangelio de gracia como lo entendió Pablo. Ellos lo aceptaron. Ahora, la circuncisión de Tito era un problema potencial, escucha, porque la circuncisión, el corte del prepucio masculino, era la señal
de iniciación en la fe judía y el pacto mosaico para ellos, ¿ok? 8 días después llevaban a los niños a circuncidarse para decir, estos son judíos y son el pacto de Dios, ¿ok? Si un hombre gentil quisiera convertirse en judío, tendría que ser circuncidado como adulto. Usted se imagina, Dios mío, Dios no lo quiera, el dolor de hacer ese corte en el prepucio como adulto. Yo no quiero ni pensarlo, ¿verdad? Entonces los hombres judíos eran circuncidados cuando eran bebés, como les dije anteriormente, dado que todos los hombres judíos estaban circuncidados y la mayoría de los hombres gentiles no. Era una manera fácil de referirse a lo que son parte del pacto y a los que están fuera del pacto de Moisés. Por supuesto, si alguien iba a vivir una vida en obediencia a la ley, debe comenzar por circuncisarte. Esto lo dice el predicador y escritor Morris. Pablo no condenaba la circuncisión como si fuera pecado, escucha, recibirla, pero él insistía y el concilio los sostuvo, ese grupito de buenos hombres que estaban allí, los sostuvo que la circuncisión no tenía nada que ver con la salvación y por lo tanto no debía imponerla a los gentiles. Y esto lo dice Lutero. Entonces, hermanos, ¿por qué estamos imponiendo tantas cargas pesadas en el pueblo de Dios? ¿Por qué estamos imponiendo al pueblo de Dios a hacer cosas que ustedes mismos como líderes, como hombres de Dios y mujeres de Dios no están haciendo? Entonces era como que era una continua pelea de que tienes que ser judío, tienes que circuncidarte y después puedes llegar a ser cristiano. Es como decirle a un hermano, mire, tiene que venir todos los días con corbata a la congregación y después vemos a ver si lo hacemos cristiano. Come on. Si cristiano es por gracia y es por fe, aceptando a Cristo como nuestro Salvador de corazón, ya hemos dicho, ok, Señor, ya toma el gobierno de mi vida. Ahí viene el proceso de restauración, de liberación, de todas esas cosas que todos pasamos por ese proceso, si queremos realmente pasar y si aceptamos a Cristo de verdaderamente en nuestro corazón. Pero no es por todo lo que los hermanos hagan, no es por cuántos ayunos usted pueda hacer y no es por cuántas veces usted vaya a la congregación, aunque es necesario estar los hermanos juntos en armonía en la congregación. ¿Para qué se va a la congregación, hermanos? Muy fácil, se va a la congregación porque allí vamos a escuchar el evangelio desarrollado, desglosado, vamos a entender, estamos con otros cristianos, estamos alabando al Señor y nos sentimos bien. Pero ahora mira, ahora que ha pasado la pandemia y todas estas cosas, mucha gente no ha podido ir a la congregación, hay mucha gente enferma, hay mucha gente. ¿Y qué ha sido esto? ¿A dónde está tu fe? ¿Dónde está realmente tu fe? ¿Tu fe estaba en las obras que hacías? ¿Tu fe estaba en que tenías que ir a la congregación? No, tu fe está que recibiste a Cristo, que Él está en tu corazón, que el Espíritu de Dios mora en ti y te guiará a toda verdad. Y aún en tu casa, en tu baño, en el trabajo, donde sea que estés, puedes dar testimonio que Cristo vive en ti porque tienes frutos. ¿Cuántos hermanos no llevaban yendo a la congregación 20, 30 años y estaban en lo mismo? No habían cambiado, sus vidas estaban hasta peor. Entonces no me digas a mí que es por obras. No me digas que si tú haces un montón de cosas, entonces vas a agradar el corazón de Dios. No, eso vendrá como consecuencia de que tú amaste al Señor y que quieres hacer algo, porque viene primero la fe, la gracia, la fe, y después va a venir las obras, la fe, la gracia y después las obras que tú quieras hacer. Amén. Ahora vamos terminando. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Sin embargo, la falta de circuncisión en Tito se convirtió en ¿qué? Después en un problema debido a los falsos hermanos que intentaban llevar a Pablo y a otros cristianos a la esclavitud.
Tenemos que tener cuidado quién es que llena nuestros oídos. Por eso yo les digo a los hermanos, tengan cuidado quién les está, a qué profeta usted está buscando o quién les está dando palabra, porque andan con comezón de oídos y están de aquí para allá, están esperando que el avivamiento lo traiga el profeta no sé qué de Estados Unidos, de África, de esto, de lo otro. Come on. El avivamiento y todas esas cosas gloriosas que Dios nos ha dado ya a nosotros por ser hijos de Dios, por no ser bastardos sino hijos, ya nos lo dio como herencia. Entonces nosotros mismos lo activamos, no tenemos que esperar absolutamente a nadie, porque en ese esperar, hermanos, y en esa búsqueda de que te estén profetizando y de que te estén diciendo así dice Jehová, en esa búsqueda Dios va a permitir que vengan a tu vida espíritus de mentira, espíritus de engaño, porque tú eres el que estás en busca de todo eso. Tú eres el que estás enviando dinero a todo eso y a ver qué te dicen. ¿Acaso el pueblo de Dios somos adivinos? ¿Acaso los profetas son adivinos? ¿Acaso todo el mundo? O sea, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos moviendo como en el mundo, como los que van a los hechiceros y a los brujos a buscar a ver qué me dice el futuro, o con quién me voy a casar, o con quién eso. Y cuando tú buscas esas cosas y no buscas el profeta mayor, que es la palabra de Dios, Dios va a permitir que venga sobre tu vida esos espíritus pitonizos de adivinación. So, ten mucho cuidado cuando tú escuchas así dice Jehová. Mira la fuente de donde viene, mira el fruto de esa persona y ve a los pies de Cristo, hermanos, porque mira, las profecías fuera del contexto de las profecías que existen en la palabra de Dios, realmente hay que cuestionarlas. Eso que la gente dice que hay nuevas revelaciones, no. La palabra una sola es. Está escrita hace mucho tiempo atrás y dice la palabra de Dios, todo pasará, pasarán los misterios, las lenguas, todo, pasará la tierra, todo pasará. Pero la palabra de Dios jamás pasará y se mantendrá igual. Por eso dice la palabra de Dios, no le añades una tilde, no le quites un punto, no le hagas todo esto, porque mi palabra nunca pasará. Y entonces en vez de buscar la palabra de Dios, intimidad con Dios, estamos buscando a los hombres y mujeres allá afuera a ver qué me dice el hermanito y la hermanita de mi vida. Oh my God, estamos tan errados. Y después no queremos estar en problemas porque le escuchamos a cualquier persona su basura que quiere echarnos y decirnos de así dice Jehová. Así dice Jehová, hay paz, sigue haciendo lo que estás haciendo, sigue adulterando, sigue haciendo esto, que no te va a pasar nada. Esto es lo que dicen, así dice Jehová. ¿Por qué no hay profetas? Y bueno, sé que hay algunos, no voy a decir que todos son así. Porque no hay personas que dicen, este es tu pecado, hermana, venga, vamos a orar y vamos a ayunar juntas o vamos a ayunar juntos para que el Señor te pueda liberar. Necesitamos también los confrontamientos en nuestra vida, de nuestro verdadero yo, de lo que hay en nuestra vida, ¿sabe qué? Para poder ser libres, sanar y llevar esos frutos agradables. Amén. Entonces aquí estaba que dice, un problema debido a los falsos hermanos que intentaban llevar a Pablo y a otros cristianos a la esclavitud, ¿ok? El significado que Pablo, es significativo, que Pablo llame a estos hombres falsos hermanos, un título severo, ¿verdad? Por supuesto, ellos no se consideraban falsos hermanos, ellos se consideraban la última Coca-Cola del desierto, literalmente, la más ungida, conmigo no se metan, o el más ungido porque yo hablo en lenguas, porque yo tengo la Biblia todos los días, porque yo grito, porque yo salto, porque yo canto, porque yo predico. No, tengamos cuidado. Porque muchas veces cuando nosotros no aceptamos que estamos equivocados, vamos a ser como estos falsos hermanos en el capítulo 2 de Gálatas, que dice, es significativo que Pablo llame a estos hombres falsos hermanos, un título severo. Por supuesto, ellos no se consideraban falsos hermanos, se consideraban a sí mismos verdaderos hermanos, pero debido a que se oponían y contradecían, escucha, el evangelio revelado a Pablo por Jesucristo, en realidad eran falsos hermanos, de acuerdo con el estándar de Gálatas 1, del capítulo 1, versículos 6 al 9. Vamos terminando. Es significativo que Pablo diga que estos hombres fueran introducidos a escondidas.
No entraron con placas de identificación que dijeran falso hermano. No vinieron con una declaración de propósitos que dijera, hemos venido a espiar su libertad en Jesús y para reducirlos a esclavitud. No. Estos hombres probablemente tenían las mejores intenciones según ellos, pero seguían siendo hombres peligrosos a los que había que enfrentarlos. Hay momentos donde vamos a tener que enfrentar a las personas. Pero Pablo fue sabio como él enfrentó. Pablo fue sabio como hizo todas las cosas. Él no hizo un escándalo ni un show para enfrentar a estos falsos hermanos. Amén. Esto puede significar que no tenían nada que hacer en la comunión de la iglesia en absoluto, o que habían entrado sin invitación en la reunión privada con los apóstoles. Es significativo que Pablo diga, estos hombres pueden reducirnos a esclavitud. Para Pablo esto no era solo un problema entre los falsos hermanos y los gentiles. Hubiera podido ser fácil para Pablo decir, esto no me afecta. Después de todo soy judío y he sido circuncisado. Pablo pudo decir eso. Según la ley de Moisés, dejaré que Tito u otros gentiles se ocupen de este problema. No, porque estos falsos hermanos tenían un problema con ellos, no conmigo. Pablo pudo decir todo eso. Conmigo no es el asunto, que se las arreglen los otros como quiera. Pero Pablo estaba ya envuelto porque Dios ya le había dado una revelación a Pablo. Pablo se dio cuenta de que si el mensaje del evangelio se transigía, o sea, lo hacían de otra manera, no era solo esclavitud para los gentiles, sino que era esclavitud también para todos los que nombraban el nombre de Jesús futuramente, para todos nosotros. O sea que Pablo peleó por esto, porque él sabía, hermanos y hermanas, amigos, que no iba solamente a ser un problema en ese momento, pero que iba a ser un problema 2000 y pico de años después, cuando todos nosotros estamos leyendo la palabra de Dios y nos hubieran dicho, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto y esto y esto y esto para ser convertido, tienes que ir por la ley y tienes que hacer esto. Como dije anteriormente, no hay nadie que haya podido mantener la ley desde que nació hasta que se murió. Entonces Pablo cortó esto de raíz y dijo, esto será un problema futuramente, déjame aclararlo en estos momentos. Pero con una sabiduría y con una forma muy educada aclaró todo. Ni por un momento accedimos a someternos. En respuesta, Pablo se mantuvo firme. Algunos pueden reaccionar de esta manera por orgullo o simplemente por terquedad, pero Pablo lo hizo para que la verdad del evangelio permaneciera con vosotros, los cristianos gentiles como los de la galaxia, hermanos, ¿ok? Si lo hubieran pedido alegando amor fraternal, Pablo no lo habría negado, pero debido a que lo exigieron basándose en que era necesario para la salvación, Pablo los desafía y prevaleció. Tito no se circuncisó, esto lo dice Lutero. El pasaje es gramáticamente difícil, claramente. Pablo se conmovió profundamente cuando escribió esto y no se preocupó mucho por las sutilezas de la gramática y de todo y como lo dijo, ¿ok? Pablo, hermanos, estaba peleando algo válido, no algo inválido. Hay muchísimas personas y muchos de nosotros muchas veces hemos peleado algo que no tiene ni siquiera sentido. La mayoría de personas peleamos por cosas que ni siquiera tienen nada que ver. Nos discutimos, personas echando vainas, como decimos en Colombia, ¿no? Echando vainas por las redes sociales a este que hombre que dijo esto, a esto que debe de ser así, debe de ser así. Y yo entiendo. Muchas veces las personas tienen sus propias opiniones, tienen sus propias formas de pensar. Yo respeto todo eso. Pero hermanos, qué lindo es cuando nosotros nos metemos a la palabra de Dios y el mismo Espíritu de Dios nos trae la revelación para no ser estas personas falsas,
para no ser estas personas hipócritas, para no ir a tildar a las personas con dureza y con rabia solamente porque creemos, como esas personas que por las redes sociales postean tantas cosas de, mira, hijo del diablo, te vas a ir al infierno porque haces esto, porque haces... Hermano, nunca en la historia de la palabra de Dios, Jesucristo cuando vino, nos mostró partes de él cuando se había enojado y partes de él cuando le dijo a los fariseos hipócritas que son todas estas cosas. Sí, él nos mostró áreas de dureza, poca, pero él nunca hizo un escándalo. Nunca hizo un show como hacen tantas personas por las redes sociales, haciendo show para hacer sentir a otras personas. Muchas de las personas nunca quieren venir a una congregación por esa misma hipocresía de los mismos hermanos en Cristo, por esas mismas máscaras que muchas veces nos ponemos de que, ay, en la iglesia soy un aleluya y un buenito y una buenita, pero cuando llego a mi casa soy feroz y horrible, o cuando llego a mi trabajo soy totalmente diferente. Entonces, decídete, o eres cristiano o no eres cristiano. Y no estoy diciendo que ser cristiano te va a llevar a una perfección inmediata y vas a hacer un tremendo de inmediato y los frutos, wow, no. Todo es un proceso y Dios tiene un proceso diferente con cada uno de nosotros. El problema es cuando nuestro corazón no es transformado, cuando no queremos ver nuestros propios pecados, cuando no queremos ver nuestra propia condición de nuestro corazón, sino estar tildando y juzgando a todo mundo allá afuera sin ver qué es lo que realmente Dios está haciendo. Es fácil que tú tildes al drogadicto. Es fácil que tú tildes a la prostituta. Es fácil que tú tildes a la persona que no se viste como tú. Es fácil que hables del hombre o la mujer por el color de pelo o por los tatús que tengan en su cuerpo. Es muy fácil porque la boca, la lengua es el veneno. Es un veneno, es el peor miembro que tenemos los seres humanos. Porque dice la palabra de Dios en Santiago que cuando la abrimos encendemos la misma rueda del infierno. Entonces es muy fácil para nosotros abrir nuestra bocota y juzgar a todo mundo. Si usted no está en la posición de esa persona, si usted no ha caminado en el zapato de esa persona, deje de hacer lo que está haciendo, porque usted se está condenando a usted mismo y más ascuas tendrá en su corona en los tiempos finales. La palabra de Dios nos enseña y nos enseñó el grado de amor que Cristo Jesús tuvo por nosotros, siendo pecadores, siendo llenos de iniquidad, habiendo hecho tantas cosas tan terribles. Él murió. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy podamos vivir en libertad. Entonces, ¿quién nos creemos que somos para esclavizar al pueblo de Dios, para esclavizar a los hermanos con ideologías humanas, con reglas humanas que Dios nunca describió para la iglesia ni para la salvación? La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación viene de un Cristo de poder, que nosotros fuimos la aflicción de su dolor, y el fruto de ese dolor somos todos nosotros los que lo hemos aceptado hoy y los que nos llamamos hijos. Entonces, ¿quién te crees tú para levantar tu dedo acusador y siempre estar haciendo a los hermanos sentirse como las cucarachas? Sí, porque hasta lo decimos, ay, es que somos unas cucarachitas. No, ni somos cucarachas, ni somos nada de eso. Somos hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, libertados y restaurados, y todos estamos bajo construcción hasta que Cristo venga. Y si tú no ves los frutos de tu hermano, ora por ese hermano para que Dios le siga abriendo los ojos y puedan haber fruto. Pero deja de estar acusando y deja de estar lanzando ese veneno que hay en tu lengua y te llamas cristiano. Me llamo cristiana, pero estoy lanzando chisme, estoy lanzando veneno entre las hermanas. Dios mío, nunca vi en mi vida tanta envidia, tanto egoísmo, tanto tira y esto, más que en la iglesia cristiana. Y me da tristeza decirlo, porque lo he tenido que ver todos estos 21 años. Y no solo porque lo que me hicieron a mí, sino lo que le han hecho a muchos hombres y mujeres de Dios, que nunca se defendieron, que nunca dijeron, sino se retiraron con lágrimas en sus ojos y se sintieron tan decepcionados. Y yo sé
No podemos dejar a Dios por lo que un hermano o un líder nos ha hecho. Eso lo tengo clarito, si no ya hace tiempo yo lo hubiera dejado. Pero qué triste es que un hombre y una mujer venga de afuera, venga con su vida hecha pedazos, con su corazón hecho pedazos, y tenga que entrar en una congregación llena de murmuradores y llena de personas. Y aunque la iglesia sí, la congregación es un hospital donde vamos los enfermos, sí, todo eso lo tengo clarito. Pero hermanos, al menos el líder debería estar sano para estar en ese púlpito. Al menos el líder, la pastora o el pastor o el que esté al frente de la obra debería tener un corazón lleno de amor. Pero muchas veces ni eso encontramos, porque encontramos el evangelio del dolor. Nos tiran con todo, les hacen. Entonces las personas dicen, ¿pero a dónde estoy? ¿Estoy en el mundo o estoy realmente en una congregación? Y esto pasa en el mundo entero, en todos los países, en todas las ciudades, en todos los barrios. ¿Sabe por qué pasa? Porque las personas cambiaron de nombre de iglesia, pero siguieron viviendo su ley y sus rituales religiosos. Porque muchos que se pararon en los púlpitos a usurpar lugares que no les correspondían, tampoco jamás fueron a la casa del alfarero para ser sanos y restaurados. ¿Cuántas personas ahorita hay en las redes sociales, en todo lugar, predicando el evangelio del dolor, acusando más que dando la palabra de Dios, y que la misma palabra de Dios sea la que convierta a ese hermano y a esa hermana, que le dé convencimiento de pecado, haciéndose Espíritu Santo Junior? No, hermanos, ese no es el evangelio, y nadie fue llamado para ese evangelio. Por eso Pablo fue tan claro, y yo le doy gracias a Dios de la forma que él llamó a Pablo, de la forma que me ha llamado a mí y de la forma que le ha llamado a usted. Pero si un hombre o una mujer no tiene el fruto del amor, no importa todos los dones que tenga, no sirve para nada, porque eso será solamente bla, bla, bla. Pero el fruto del amor te hará a ti tener empatía por otros, te hará a ti callarte la boca cuando quieres juzgar a una mujer por lo que está haciendo, lo que dice, o por el color de su cabello, o cómo se viste. Te callará a ti la boca, varón, para que dejes de estar acusando a otros hombres cuando tú estás en adulterio y estás peor que ellos. Entonces tengamos cuidado, porque también eso será juzgado. Seremos juzgados por cada palabra que sale de nuestra boca. Que tu corazón hoy pueda ser limpio, que tu corazón hoy pueda ser lleno del amor de Dios, y que tengas empatía y que tengas misericordia por las demás personas cuando las vas a estrellar contra la pared para dañar su testimonio, para hablar de ellas por cualquier caída que tuvieron o cualquier pecado que tienen. Porque ¿sabes qué? Dios es el único que da el crecimiento, y el único que puede llevar a convencimiento de pecado es el Espíritu Santo de Dios, no nosotros. Nosotros damos palabras, sí. Nosotros hablamos con poder, sí. Con autoridad, sí. Dios nos da todo eso. Creo en la liberación, creo en los dones, creo en todas estas cosas bellas de las que habla el libro de los Corintios y habla la palabra de Dios. Lo que no creo es en falsos hermanos. Lo que no creo es en la hipocresía del que ya tiene montones de años en una congregación y te da los besos de Judas todo el tiempo y te dice aleluya, pero realmente es una persona chismosa, una persona mala de corazón. Entonces, ¿dónde está el amor de Cristo? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde quedó esta carta de los Gálatas 2? ¿Dónde quedó que no era por obras para que nadie se gloríe? ¿Dónde quedó la esencia de un evangelio limpio y puro? Hemos convertido el evangelio en todo eso, reglas y reglas y reglas, y usamos todo eso para acusar a los que no lo hacen como nosotros porque nos creemos mejores. Bueno, déjame decirte, amado cristiano, ni tú ni yo somos mejores que nadie, porque yo he visto hombres y mujeres que no van a la congregación todos los días, que no hacen lo que tú y yo hacemos, y son unas buenas personas. Y yo sé que la Biblia dice no llames a nadie bueno, no hay bueno en la tierra, pero son mejores que nosotros muchas veces. Tienen un corazón más limpio,
Y nosotros que hemos sido lavados, que hemos sido restaurados, que hemos venido a la libertad, que hemos sido llamados hijos, actuamos peor que los mundanos. Les llamamos a ellos impíos, cuando los impíos muchas veces somos nosotros, porque negamos la esencia del amor de Dios con todas las acusaciones que hacemos, con todo lo que ponemos en las redes sociales acusando a otros hermanos de otras congregaciones, de otras iglesias, de todo. Mire, hermano y hermana, cada quien dará cuentas por su propia vida. Deje de meterse en la vida ajena, deje de vivir por a ver qué dicen, y deje de ser tan hipócrita y ponerse esas máscaras todos los días de un cristiano santificado, cuando sabe que su alma está llena de envidia y podrida en el pecado. Mejor conviértase realmente a Cristo, así como lo dice este libro de Gálatas, que nos ha enseñado una gran lección. Yo no sé usted, pero yo la he aprendido cada día más. Y la gran lección es: no son tus obras, no es todo como te veas vestido, porque los fariseos se vestían con sus túnicas de fariseos y todo, y eran los colores especiales y cosas así. No es por nada de eso, es por acá. Y deja que el Espíritu de Dios trate con las personas, porque tú no eres Dios. Tú no vas a convertir a las personas porque las critiques y las juzgues todo el tiempo y estés poniendo en tus redes sociales: hijos del diablo, se van a ir al infierno. No, eso no es de Dios. Si usted cree que eso no es de Dios, usted le falta empatía, le falta misericordia, le falta amor. Vaya y búsquela en la presencia de Dios y después venga a hablarle a otros del amor de Dios. ¿Cómo podemos hablar del amor de Dios con los hermanos si ni siquiera tengo amor con mi hermano en la iglesia, ni comunión? Me la paso criticándole y juzgando todo el tiempo. Si oráramos más y clamáramos de corazón más por el perdido, por esa prostituta, por ese alcohólico, por ese adicto, oh mi Dios, la congregación estuviera más llena de gente arrepentida que de gente orgullosa. Orgulloso, yo me lo sé todo, yo tengo el grupo de alabanza, yo canto con una voz angelical. Cantas con una voz angelical, pero cuando te bajas de ese púlpito estás criticando a todo mundo y hablando y diciendo malas palabras. Oh, es que yo soy el predicador más ungido, hecho fuera demonios, y mírenme. miren el adulterio en que andas. Mírate tú. Examínate tú a ti mismo. David le decía al Señor: Señor, examíname, muéstrame el camino que estoy viviendo, y si en mí hay camino de perversidad, ayúdame, guíame al camino correcto. Somos facilitos para gritarles a otros, somos facilitos para decirles a otros: pecadores, hijos del diablo, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen muchos. Somos facilitos para llamar inmundo a lo que Dios ya ha limpiado, como la visión de Pedro cuando el lienzo viene lleno de animales y Pedro dice: es que yo no he comido cosa tan inmunda en mi vida, nunca comeré eso. Y Dios le dice: cómelo, porque no llames inmundo lo que yo he limpiado. Ustedes muchos están llamando inmundos a muchos hermanos y a muchas hermanas que están allá afuera, y tengan mucho cuidado que el inmundo no sea usted. Porque de verdad nunca se ha arrepentido del corazón. Porque verdaderamente nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador real. Aceptar a Cristo no es venir y hacer una oracioncita: ya te acepto, Señor, y que me obligan y que me empujan y que me caigo y que hablo en lenguas. No, hermanos. El diablo también habla en lenguas. Y el diablo también se la pasa con la Biblia debajo del brazo, de aquí para allá. Es tiempo de desenmascararnos nosotros mismos. Y es tiempo de aceptar que nosotros hemos estado también mal, que hemos pecado contra Dios y que hemos pecado contra los hermanos, que hemos pecado contra toda esa gente que ha venido a nuestras congregaciones, y en vez de darle amor, en vez de cuidarles, en vez de cubrirles, les hemos descubierto su pecado delante de todo mundo para ser juzgados y criticados por las demás personas. Qué triste es que alguien haya confiado en ti, sí, en ti que me estás viendo,
y haya descubierto su pecado y que tú hayas ido de casa en casa y le hayas dicho a todo mundo el pecado de esa hermana y no es para oración sino para chisme. Qué triste es que con la misma boca que alabamos a un Dios vivo y poderoso, estamos maldiciendo al hermano que es hecho a la imagen de Dios. ¿A dónde estás, iglesia? ¿Quién eres tú realmente? ¿Vives un evangelio puro, como te dices? ¿Porque te pones un manto? ¿Porque vas aquí saltando de aquí a allá hablando en lenguas y corriendo? ¿Te crees más pura que todos? No. Porque muchas de esas que se creen puras con el manto, y no estoy diciendo todas porque no tildo a todo el pueblo, porque yo tampoco me gusta juzgar a las personas, pero lo estoy diciendo para un entendimiento, son esas mismas que están dañando el testimonio de otra mujer. Mujeres, en vez de empoderarnos unas a otras, de levantarnos unas a otras, ¿qué hacemos? Las juzgamos, las criticamos, hablamos de ellas, las envidiamos y hacemos un montón de cosas para hacerlas sentir menos. ¿Eso es una hermana en Cristo? ¿Eso es una intercesora? ¿Eso es una convertida realmente? Que cuando un momento está en un ayuno y oración, hablando en lenguas, echando fuera demonios, y al otro momento está hablando de su hermana en Cristo, o de su hermana carnal o natural, quien sea, hablando de la gente, chismeando. ¿Tú crees que eso es de Dios? ¿Tú creemos nosotros que Dios no ve todo esto, hermanos? ¿Creemos que a Dios se le va a pasar todo eso que hay escondido aquí en nuestro corazón de envidia por otros, de rabia, de enojo contra otros? Y estamos en la iglesia, aleluya, aleluya. No, hermanos. Y tú me puedes decir que la iglesia está llena de hipócritas, sí está llena de hipócritas. Pero la iglesia también tiene que estar lleno de personas verdaderamente restauradas, liberadas y no esclavas a un ritual religioso. Es tiempo de sanar, iglesia. Y es tiempo de nosotros mirarnos, porque el juicio no va a empezar por los impíos, no. El juicio empieza por casa, nosotros, los que nos llamamos cristianos, los que decimos aleluya, los que levantamos manos santas y después vivimos una vida que no le agrada al Señor. Y con esto no digo que estamos bajo construcción, porque todavía estamos bajo construcción. Yo todavía tengo áreas que Dios está tratando en mi vida. Y Él va a tratar con nosotros hasta que Cristo venga. Pero ¿sabes qué sí va a pasar? Se van a ver los frutos, se van a ver los cambios. Si tú eras una mujer chismosa en el mundo, se va a ver el cambio, que a ti ya no te quieres juntar con las chismosas ni quieres estar en esto. Si tú eras un hombre adúltero en el mundo, se va a ver el cambio de que ya tú no quieres ir a ponerle los cuernos a tu mujer, porque sabes la maldición que viene para tus finanzas, para tu vida, para tu hogar. Se verán esos frutos. Hablamos de santificación y nos llenamos la boca y aleluya y un montón de cosas, pero realmente no limpiamos nuestra vida, nuestro caminar. Entonces, hermanos, por favor, la palabra de Dios dice: en el mucho hablar hay pecado. Callémonos un poquito más cuando queremos acusar y hablar de otros sin entender lo que su vida está pasando. Si tú no has estado en el zapato de esa mujer, deja de juzgarla. Si tú no has estado en el zapato de ese hombre, déjalo. De ese joven, déjalo de juzgar y ora más. Y ten más empatía. Empatía es ponerte en la piel de otra persona y decirte: entiendo. Pero realmente muchas personas no saben la sed que hemos tenido en nuestros desiertos. Entonces, ¿para qué explicarlo? ¿Para qué decirlo? Es tiempo de sanar, iglesia. Y es tiempo de entender la palabra de Dios, no con un montón de teologías y un montón de cosas. La palabra de Dios es simple de entender cuando tenemos al Espíritu de Dios guiándonos. Y la palabra de Dios no se hizo para que sea una carga tan pesada que no podamos llevar, no. Y ahora, en este tiempo que he estado leyendo el libro de los Gálatas, mi vida también ha sido quebrantada y ha sido puesta frente a frente. Porque hay cosas que uno ha hecho, aún en el ministerio, que uno dice: ups, Señor, yo estuve allí o yo hice esto. Es tiempo de vivir más en amor, porque el mundo ya tiene mucho odio, mucho dolor,
¿Por qué ser parte nosotros como cristianos también de darle ese odio a ese hermano, a esa hermana que entra en nuestra congregación? Bueno, yo te bendigo en este día. Yo espero que estas enseñanzas, por favor, escúchalas desde el principio. Tiene sustancia, tiene mucha verdad. Y por eso esos estudios solamente son para personas que realmente quieren entender el Evangelio de Dios y quieren ser confrontados. Mis prédicas van a ser confrontativas porque a mí me ha confrontado Dios primero. Porque lo he vivido estos 21 años en cada nación, en cada barrio, en cada ciudad, en cada congregación que he tenido que predicar. Lo que he visto, a veces yo digo, Señor, si yo no corrí, fue porque tú me sostuviste. Porque lo que más le falta al pueblo de Dios es la empatía, el amor y la misericordia por los demás. Amén. Pero si usted no se ama a sí mismo y si usted tampoco se quiere a sí mismo, ¿cómo podrá amar a los demás? Entonces empiece por usted en el nombre de Jesús. Te bendigo y hasta aquí mi parte. Bye bye. Gracias por los que han escuchado y los que comparten y los que nos ven por las redes sociales de YouTube y Instagram y TikTok.